Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Empate a uno entre el Real Madrid y el Chelsea en la ida de las semifinales de la Champions, lo que se puede considerar como supervivencia en lo que llamamos en Instagram supervivencia a la lluvia blue, porque ha sido un vendaval que ha pasado futbolísticamente por encima del Real Madrid en todos los conceptos, excepto en el resultado, que han quedado en tablas. En todo lo demás, el Chelsea de Thomas Tuchel ha sido realmente superior a este Real Madrid, que no solo le ha costado por cuestiones fisiológicas, por cuestiones físicas, sino también elementalmente por cuestiones de tipo táctica. Es decir, dos equipos que trabajaban sus distintos bloques de presión de manera totalmente diferente, más allá de la velocidad en la que se ejecutaban los movimientos con y sin balón. El Real Madrid, cuando iba a presionar, iba unos en bloque bajo, otros en bloque medio y otros en bloque alto, es decir, los delanteros presionaban, los medios iban poco y los defensas se quedaban. Eso generaba a la hora de la construcción del Chelsea muchos espacios intermedios y capacidad para sacar sencillo el pase al compañero, para poder trasladar el balón en corto y en largo. A partir de ahí, y a partir de la poca frecuencia de robo que hemos tenido y del poco ritmo y constancia que hemos tenido en la presión, pues ellos han pasado por encima, sobre todo en la primera parte. En la segunda todo ha ido reduciéndose un poquito, las cuotas de celeridad, de velocidad en conducción, del juego de los delanteros, han aparecido menos los Timo Werner, los Mount o Pulisic, que al margen del gran gol que marca en la primera parte ha hecho un muy buen partido el norteamericano, pero hablando del gol, ahí vimos, ¿no?, los problemas. Rüdiger pasando el balón muy fácil por encima, el futbolista alemán, pase en largo, Varane y Nacho se comunican mal, pero sobre todo el emisor del pase sin tener ningún tipo de jugador que le moleste. Y luego la confusión de Nacho Varane, no va uno, no va el otro, Pulisic define y ya está. Y daba la sensación, yo como madridista, que el Chelsea iba a marcar 2, 3 o 4. Es verdad que en el cómputo global de ocasiones han tenido más, pero luego, si miras el sumatorio total, tampoco es que hayan tenido 6, 7 ocasiones manifiestas, han tenido 3, 4 situaciones, que si hubieran marcado otra más, creo que ya no habría eliminatoria, y toca hacer valoración y análisis. Los centrocampistas estaban también, que al final es como muchas veces os digo los análisis, el corazón de los partidos. Ves cómo estaba Kanté con un pulmón, una velocidad constante, en el minuto 80 y el 90 iba corriendo como si fuera el minuto 1, Jorginho también muy bien en el juego, digamos, a la hora de colaborar en las ayudas y a la hora de colaborar con el balón, pero Kanté es que ha hecho absolutamente de todo, se ha comido todo el medio del campo. A Kroos, que llegaba fuera al partido, se nota que no ha tenido ritmo. Modric, que le ha pesado las piernas una barbaridad. Y Casemiro, que ha estado mucho más lento en los movimientos de ejecución, en el partido mucho más lento de lo normal, ¿no? No es un jugador rápido, pero desde luego ha estado muy trotón en lo que se concebía en un partido de exigencia máxima, ¿no? De muchísima exigencia, porque este Chelsea va como un tiro, es un equipo crucero ahora mismo a nivel de ritmo. Y es que no hemos tenido tampoco capacidad de leer asociaciones, conexiones, cada vez que tocábamos el balón, siempre daba la sensación que había más jugadores del Chelsea que del Real Madrid dentro del campo. Y el gol de Benzema nos daba esperanzas, pero más en cuanto a que pudiéramos tener la fortuna, ¿no?, de caer algún balón suelto, algún error de ellos, alguna situación que pudiéramos robar y salir a la contra, pero ellos también tenían muy buen nivel de repliegue. Todos han trabajado, los atacantes y los defensas, todos volvían cuando subían Chilwell y Azpilicueta, siempre volvían muy bien, y luego a la hora de presionar a Militao, que siempre había un sistema de ayudas individual en presión al futbolista brasileño, que por cierto, hablando de Militao, para mí junto a Benzema han sido los dos grandes protagonistas, junto a Courtois, los mejores del Madrid. Los que han estado al nivel de exigencia que se le exigía, valga la redundancia, a un partido de semifinales de Champions. Yo he visto que al Real Madrid le ha llegado el partido muy descolocado, muy fuera de forma, descolocado a nivel de forma, de trabajo, todo le superaba, el Madrid iba cuarta o tercera, el Chelsea siempre iba sexta y jugando siempre a una velocidad más. Lo mejor el resultado, que deja todo abierto, pero lo deja en cuanto al resultado. Yo, sinceramente, no tengo la percepción de que el Real Madrid pueda competir allí en Stamford Bridge. A lo mejor vosotros tenéis un prisma más positivo, me encantaría que dejéis ahí comentarios, pero viendo Vinicius, por ejemplo, que es incapaz de poder pues, ser preciso en sus acciones cuando no hay espacio a la espalda para correr, se ofusca mucho, falla controles, pases muy tontos.
así es realmente, sobre todo tener continuidad, ¿no? Yo he visto a un Madrid muy discontinuo, muy frío, como el día, que ha sido totalmente desapacible, pero bueno, al final en esta lluvia futbolística que hemos sufrido el Chelsea, que tampoco es que haya sido espectacular, pero con un nivel muy notable de juego y de fútbol, con mucho trabajo, con mucho oficio, con mucho sacrificio, pero con un gran trabajo intelectual aplicado en el campo, ha sido muy superior a un Real Madrid que si fuera Zidane, bueno, ha hecho algunas permutas, ha metido a Hazard, Asensio, no han revertido prácticamente, sí que han hecho que al menos cogiera algo de consistencia al equipo y no pasaran muchas cosas en ese minutaje. Pero pensando en el Osasuna, yo si fuera Zidane, como digo, haría muchas sustituciones, rotaciones, dejaría 6-7 jugadores importantes sin disputar. La Liga tiene mucha pinta blaugrana, sí, tenemos opciones, pero realmente la Liga yo la veo muy para el Barça, es el equipo que ahora mismo llega con mejor sintonía, hay que ser sinceros. Puede pasar cualquier cosa, insisto, puede ganar el Atleti, el Madrid, pero parece pinta, por cómo están los estados de cada equipo, anímicos y futbolísticos, que el Barça llega un poquito mejor, realmente un poquito bastante mejor. Entonces el Madrid necesita recuperar energía, Mendy a ver si está, Valverde a ver si llega, vamos a tener que recuperar a todos los efectivos y ver cómo plantea el partido. Yo creo que Zidane no se ha equivocado en el sistema, creo que Marcelo ha sido un coladero, si hubiéramos sacado un 4-3-3 no hubiera habido capacidad de que el sistema colectivo hubiera ayudado al perjuicio que Marcelo generaba defensivamente, que creo que este es el punto cierre de análisis individualizado más importante que podemos hacer. El 70%, 80% de las jugadas iban por su lado, la mayoría de las mismas iban pasando por su zona, no el gol así, pero el resto, muchas de ellas pasaban por su lado, y es así, Marcelo le pasa el partido por encima, es natural, y la velocidad de crucero que empleaba el Chelsea, pues al brasileño le costaba muchísimo. En fin, supervivencia, a pensar en liga, pero sobre todo con un ojo puesto en rotar, en dar descansos, en dar aire. Si queremos competir, necesitamos, yo diría que se fueran a un spa, a relajarse, los titulares, yo daría descanso a varios jugadores, Kroos, Casemiro, Modric, jugadores elementales que, bueno, el partido les ha pasado por encima, creo que necesitan coger un poquito de fuelle, unos días de descanso, entrenar, coger fuelle y competir para darlo todo de cara a lo que va a ser una final, que eso sí, en los goles cuenta doble. Si el Madrid, por ejemplo, hay un 2-2, 3-3, partido así loco, un partido abierto, el Madrid todo lo que materialice le va a contar por 2. Eso hay que tenerlo muy, pero que muy en cuenta, aunque futbolísticamente, repito, el Chelsea ahora mismo está 1 o 2 escalones por encima del Real Madrid. Dejadme vuestros comentarios, qué habéis sentido en el día de hoy, muchos nervios, sensación de frialdad, de que no os transmite el equipo, de que no podía competir con el Chelsea de Thomas Tuchel. Contadme lo que queráis, dejadme aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.